Buenas tardes, profesor. Mi nombre es Natalia Burgo. Soy estudiante de la carrera de Automatización y Control Industrial. Hoy le haré una presentación de instrumentación y acondicionamiento de señales que se basa en el objetivo de la señal lógica, señal digital, curvas, conversión de números decimales, binarios, octal y decimal. A esto haremos una breve conclusión y las referencias. Señal analógica. Bueno, la señal analógica trata de forma análoga la información de las mediciones. O sea, el mundo real tiene una interfaz de las señales analógicas. Las variables, todo lo que nosotros vemos, no lo es en forma análoga. ¿Ya? Se mide en voltajes en el tiempo. Una señal análoga tiene valores infinitos. ¿Ya? Aquí están las características de las señales análogas que se pueden procesar directamente y en un tiempo real. Consumen menos ancho de banda de las señales digitales. Cuentan con dos parámetros, amplitud y frecuencia. ¿Qué es lo que le explicaba yo? La amplitud se mide en voltaje y la frecuencia en el tiempo. Se transmiten sin depender del contenido de la información. O sea, si nosotros hablamos, una señal análoga, porque tiene valores infinitos, o sea, uno puede tener la voz más baja y para transmitirlo en un micrófono también necesitamos una señal digital ahí. Las curvas de la señal analógica. El valor y en el tiempo son infinitos. Bueno, la señal digital es un tipo de señal que en cada signo de los sistemas digitales manejan información en forma digital. Una cantidad digital puede consistir en un número de pulso discreto y discontinuos. Es una señal discreta porque obtiene valores 0 o 1. 0 no recibe señal y en 1 recibe la señal. O sea, cuando nosotros medimos un termómetro digital, cambia de 36 a 36,1. No hay un valor intermedio. Lo mismo, eso no pasa con la señal analógica, ya que la señal analógica tiene muchos valores. Para realizar una conversión de análogo a digital, el conversor ADCD o conversor analógico digital tiene que efectuar los siguientes procesos. Un muestreo de la señal analógica, o sea, lo que se va a convertir, la cuantificación propia de la señal y el código del resultado de la cuantificación en número binario, o sea, 1 o 0. Eso va a depender de los bits de frecuencia. Una señal digital es aquella que solo nos puede proporcionar dos estados lógicos, alto y bajo, o el 0 y el 1 que les comentaba anteriormente. Visto desde el punto de vista digital, aunque realmente las señales digitales no existen, ya que esto implica tener un tiempo de subida o bajada del 0, lo que resulta imposible en un caso real. Las curvas. Esto se mide en bits. O sea, es 1 o es 0. Va a depender de los bits de entrada. ¿Cuántos bits tenga la curva? Cuando queremos acondicionar una señal o convertirla, necesitamos tomar la muestra. Necesitamos tomar la muestra que se recibe en forma análoga. Luego, para poder transmitirla hacia el equipo, lo tenemos que hacer mediante un controlador. También puede ser un amplificador de señal.
el caso del micrófono. Uno recibe la señal, ¿cierto?, en un voltaje analógico. Después tenemos el procesador de señal, que convierte la señal analógica en digital y para poder entregarla. Bueno, los sistemas de conversión de números decimales. Se nos plantea que la temperatura es de 135 grados. En sistema digital es 135 grados. En sistema binario mantiene valores finitos, o sea, es 1 o es 0, recibe o no recibe. El sistema octal tiene una base de 8, porque el sistema octal es de 0 a 7. Entonces nosotros, para sacar el sistema octal, tenemos que dividir el número, como ser que el 135, en 8. Y de ahí tenemos que los restos o los restantes, que los sobrantes, como se les llama, que nos va quedando, tenemos que medirlo de abajo hacia arriba. Y el sistema hexadecimal tiene una base de 16. El número 135, al igual que en el sistema octal, tenemos que dividirlo por 16. Y los sobrantes o los restantes tenemos que va a dar el número mirando de abajo hacia arriba. La presión 6,5 bar. Bueno, ahí están las conversiones en sistema binario, en sistema octal y en sistema decimal. Nivel 1260 milímetros. Ahí están las conversiones hechas. Mismo caso de caudal, que son 173 milímetros cúbicos por minuto. Sistema binario. Bueno, yo acá me apoyé de una tabla que se la voy a explicar un poquito. Para realizar esta tabla se hace de derecha a izquierda. Entonces, si tenemos un 1 de entrada, el 1 lo elevamos a 0, el 2 a 0, el 3 a 0. Va a depender de cuántos casilleros o cuántos cuadros tenga la tabla. Pero como le decía, el 1 se eleva a 0, el 2 se eleva a 1, el 3 se eleva a 2 y así. Y así se van elevando. Porque la base decimal es de 10. Porque todos sabemos que el sistema decimal tiene del número 0 al número 9. El sistema binario recibe del número 0 al 1. Y su base decimal su base del binario es el número 2. Entonces todos los números o los cuadros los vamos a elevar a 2. Por ejemplo, 1 elevado a 0 es 1. 2 elevado a 1 es 2. 3 elevado a 2. El 2 elevado a 2 es 4. El 4 elevado a 2 es 8. Y así sucesivamente. Entonces, para sacar el número 135, nos fijamos en esta tablita. Tenemos que intercambiar el número 135, buscar un valor referencial en la tabla, que son los números exponentes, que son el 1, el 2, el 4, el 8, el 16. Caso el número 135, ¿a qué parte puede, en qué intermedio puede caer? En el 256 es muy grande, así que no lo podemos dejar ahí. Tenemos que buscar un valor mínimo, un valor menor que 135. Después viene el 128. En el número 128 va a recibir la señal. ¿Ya? Después, el 128, ¿a cuál otro número lo podemos sumar para que nos dé 135? Si sumamos el número 4, 128, 129, 130, 131, 132, nos queda el número en 4. Va a recibir señal.
pero nos quedan tres números para cubrir el 135. Entonces lo más lógico sería el 2 y el 1. Entonces, esos tres números nos va a dar la señal 1. Y el resto de casilleros donde no cupo el número, se colocan ceros, que no recibe señal. Y ya ahora sumados el 128, el 4, perdón, el 2 y el 1, nos tiene que dar 135. Esa es una de las formas como para realizar la transformación de decimal a binario. También está la otra forma que se divide el 135 en 2. Se va dividiendo el resultado. Como es el que 135 en 2 nos da nos da 70 y... ya bueno. Nos da eso. Y se va dividiendo, el resultado se va dividiendo en 2 y los sobrantes todos se van anotando tipo escalerita y después se mide de abajo hacia arriba los sobrantes. La conversión al sistema octal es lo mismo que le explicaba. El 135 tenemos que dividirlo en 8 porque 8 es la base del sistema octal. Entonces 135 dividido en 8 nos da 16. Y el sobrante va a ser 7, porque 7 nos sobran. 135 dividido en 8 caen 16. Si no me equivoco, es 128. Y 128 para llegar a 135 nos sobran 7. Ahora ese 16 tenemos que seguirlo dividiendo en 8. Nos va a caer 2 veces y nos va a sobrar 0. Pero sí nos quedaron el 2. El 2 lo dividimos en 8, que fue el multiplicando. Lo dividimos en 8 y nos va a dar 0. Y el sobrante van a ser 2. Entonces ahora nosotros decimos, mirando de abajo hacia arriba, como lo indica la flecha, decimos 207. Ese es el resultado de la base octal. Y en el sistema hexadecimal es lo mismo. Como explicaba anteriormente, el sistema hexadecimal tiene una base de 16, entonces el 135 lo dividimos en 16. Nos va a dar 8, nos va a sobrar 7. El 8, que es el número o el resultado que nos quedó, lo dividimos en 16. El 8 en el 16 el 16 en el 8 no nos cae, así que es 0 y nos va a quedar 8 de resto. Nos van a sobrar esos 8 porque no nos va a caer el 16 en el 8. Así que ahora mirando de abajo hacia arriba, como lo indica la flecha, el resultado sería 87. Se debe realizar una conclusión del siguiente sistema. Nuestra conclusión es: el transmisor de información mediante estos sistemas puede responder a formas alámbricas por un cable o impulso eléctrico, o inalámbricos. Mediante la propagación de ondas electromagnéticas, los códigos empleados para ambos canales responden a señales analógicas o digitales. En el caso de la señal analógica, cada vez que tomemos un dato, la señal tendrá una intensidad y esa tendrá un significado. En el caso de la señal, al tomar un dato, obtendremos una señal de ausencia de la misma, pero ¿cómo envía la información a un ordenador? Partiendo de la base de los ordenadores funcionan en electricidad, envían la información que procesan mediante impulsos eléctricos. El primer paso es entender por qué es mejor una señal digital. Una señal analógica necesita codificar la información, hablando de impulsos eléctricos, con diferentes voltajes, estableciendo un código que transforme la información en diferentes voltajes. El problema sería que si la señal sufre interferencias o se atenúa en uno, el mensaje cambiaría completamente y toda la seguridad pasaría a no tener sentido, estableciendo una transmisión digital. La intensidad de la señal carece de sentido, pues solo es importante establecer cuándo se recibe la señal y cuándo se recibe señal. Por ello, se desarrolló un sistema llamado código binario, que responde a los dos estados anteriormente mencionados: recibir la señal o no recibirla,
y establece para ello dos valores. Si recibo la señal, el código va a ser 1. Y si no recibo señal, el código va a ser 0. Referencias. Muchas gracias por su atención, profesor. Espero me coloque una buena nota, ya que estudié harto. Se despide Natalia Burgos. Hasta luego.